Determinación de la retención en la fuente en aplicación de la tabla artículo 383 del Estatuto Tributario. Una vez realizado el proceso de depuración de salarios en aplicación del procedimiento 1 del artículo 385, donde se tomó los ingresos laborales del trabajador y se le disminuyeron los ingresos no gravados o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional permitidos por la ley, menos las deducciones del artículo 387 y renta 60 con sus respectivas limitaciones. Y también, una vez calculada la base de retención, en este caso vamos a asumir una base de retención por valor de 3.200.000, se procede a convertirla a VT según el valor de la VT vigente para ese año. Tengamos en cuenta que para el año 2020 el valor de la VT es de 35.607, para lo cual aplicamos el siguiente procedimiento. Tomamos el valor de la base y lo dividimos entre el valor de la VT, arrojando un resultado de 89.87 VT equivalente al salario. Una vez que se ha determinado el salario en VT, procedemos a ubicarlo en cada uno de los rangos de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Retomamos nuevamente la información de la tabla anterior, valor de la VT 2020 35.607 y valor del salario expresado en VT 89.87. Tengamos en cuenta lo que nos indica la circular de la DIAN, la 009 del 2007, donde dice que para aplicar cada una de las instrucciones relacionadas con esta tabla se deben tener en cuenta hasta 2 decimales. Miremos cada uno de los rangos que componen esta tabla. Tenemos un primer rango que va desde 0 hasta 95 VT con una tarifa marginal del 0%. El segundo rango, mayores a 95 VT hasta 150 VT con tarifa marginal del 19%. Tercer rango, mayores a 150 VT hasta 360, tarifa marginal del 28%. Un cuarto rango, mayores a 360 hasta 640 VT, tarifa marginal del 33%. Quinto rango, 640 VT hasta 945 con tarifa marginal del 35%. Y los dos siguientes rangos, desde 945 hasta 2300, tarifa marginal del 37%, y último rango, mayores a 2300 en adelante con una tarifa marginal del 39%. Si tenemos en cuenta la información arrojada de acuerdo a la base de retención una vez convertida a VT, esta información nos da para que se ubique en el rango número 1, desde 0 hasta 95 VT. Significa que la retención en la fuente para este caso es equivalente a 0 pesos. La retención es igual a 0 pesos porque su tarifa marginal es del 0%. Si tenemos en cuenta otra base de retención, vamos a asumir que después de haber realizado la depuración del salario nos dio una base de retención equivalente a 5 millones de pesos. Si dividimos esos 5 millones de pesos entre el valor de la VT, nos da un ingreso grabado expresado en VT equivalente a 140.42. Aquí tenemos nuevamente la información. Si ubicamos estos 100.42 en uno de los rangos, buscamos a qué rango corresponde, quedaría en el rango número 2, mayores a 95 hasta 150, con una tarifa marginal del 19% y para lo cual se debe aplicar la instrucción que nos indica este procedimiento. Tómese el ingreso laboral grabado en VT menos 95 VT y el resultado lo multiplicamos por el 19%. Vamos a hacerlo. Más ingreso laboral grabado expresado en VT, abro paréntesis, 140 menos 95 VT, cierro y lo que me dé lo multiplico por la tarifa marginal del 19%.
y esto me da como resultado 9 VT. Pero como para poderlo llevar al formulario necesito un valor expresado en pesos, entonces lo que hago es multiplicarlo nuevamente por el valor de la VT. Entonces le agrego un paréntesis tanto al inicio como al final. Aquí lo multiplico por el valor de la VT, que son 35.600 pesos. Y esto me daría una retención en la fuente para esta base gravable de 5 millones de pesos, es decir, de 140.42, 307.294 pesos, que al ser aproximada al múltiplo de 1000 más cercano, sería un equivalente a 307.000 pesos. Este sería pues una retención en la fuente ubicada en el rango número 2. Vamos a asumir ahora una base de retención diferente a la que hemos trabajado en este ejercicio. Supongamos una base equivalente a 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Al tomar esa base de 6 millones de pesos, buscarla entre el valor de la VT, me da un ingreso grabado expresado en VT equivalente a 168.51. Aquí retomo nuevamente la información, valor del salario expresado en VT 168.51. Si lo ubico en uno de los rangos, debo buscar el rango al que corresponde y me doy cuenta de que debe quedar en el rango mayores a 150 hasta 360 VT con tarifa marginal del 28%, para lo cual aplico la instrucción según este procedimiento. Entonces vamos a hacerlo. Más, abro paréntesis, ingreso laboral grabado expresado en VT 168.51 menos, miramos cuánto nos dice que debemos de restarle, 150 VT, 150 VT, cierro y me dice que esa operación la multiplico por el 28%, y que a eso debo sumarle 10 VT. Significa que debo agregarle un paréntesis más tanto al final como al inicio. Aquí se lo agrego, aquí se lo agregué y aquí se lo agregué para poderle sumar las 10 VT, y que además una vez lo haga debo también multiplicarlo por el valor de la VT en pesos, porque si lo hago hasta acá sabemos que me va a dar 15 VT, el cual debo multiplicar por los 35.607 pesos, que es el valor de la VT. Y finalmente obtengo la retención en la fuente para esta base gravable de retención, es decir, 540.576. Una retención en la fuente de 540.576 pesos, que si la ubico en el formulario aproximado al múltiplo de 1000 más cercano, debo expresarlo como 541.000 pesos. Y así sucesivamente se debe trabajar cada uno de los rangos en la medida en que la base gravable sea mayor, entonces la retención en la fuente también será mayor. Vamos a hacer un nuevo ejercicio suponiendo que la base gravable es equivalente a 14 millones de pesos. Aplicamos el mismo procedimiento, tomamos los 14 millones de pesos dividido entre el valor de la VT y nos da un ingreso grabado en VT equivalente a 393.18. Si ubicamos las 393.18, las traemos nuevamente acá, 393.18, significa que deben estar en el rango 360, mayores a 360 hasta 640 con una tarifa marginal del 33%.
aplicamos esta instrucción de la siguiente manera: más salario expresado en VT, tal como nos lo indica el procedimiento. El salario son 393, menos, le restamos las cantidades de VT que nos indica el procedimiento. En este caso son 360 VT, cierro, y ese resultado lo multiplico por el 33%. Pero a ese resultado debo sumarle 69 VT, significa entonces que le debo agregar un paréntesis tanto al final como al inicio. Le sumo 69 VT, pero se supone que una vez obtenga ese resultado debo convertirlo a VT, razón por la cual le agrego otro paréntesis para poderlo multiplicar o hacer la conversión a VT por el valor de la VT, que equivale a 35.607, y aquí tengo el valor de la retención en la fuente para este salario, 2.846.000, lo traemos acá, 2.846.000, el cual debo aproximar para poderlo llevar al formulario de retención. 2.847.000 aproximado al múltiplo de 1000 más cercano. De esta forma pues es que se lleva a cabo la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Como siempre, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de mucha utilidad. Invitarlos para que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal y reciban en tiempo real el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.